Un cordial saludo a todas las audiencias del colombiano, quienes nos acompañan en estos Zoom con invitados muy especiales. Y hoy tenemos al único colombiano desde lo deportivo con posibilidades de estar en Qatar 2022 en el Mundial. El profesor Luis Fernando Suárez nos alegra mucho que esté clasificado para el repechaje con Costa Rica y que pueda dar ese último paso antes de estar en el Mundial. Profe, un abrazo y cuéntenos cómo va esa preparación de cara a este partido tan importante. ¿Qué tal? Un saludo para todos ustedes. Bueno, va bien. Dentro de todas las cosas, aquí hay un entusiasmo grande después de haber terminado, como se terminó esta ronda preliminar, o antes de, pues, una ronda final, pero con las consecuencias de tener solamente lo del repechaje. Pero creo que la sensación es de que el equipo mejoró mucho y eso, pues, lógicamente, hace que la gente esté con mucho entusiasmo. Por esa razón, un poco todo lo que está pensando es en hacer una muy buena preparación. Bueno, se está hablando con todos los equipos para que en determinado momento tengamos la posibilidad de hacer otros microciclos de trabajo, semanas enteras de trabajo con grupos que están acá y me parece que eso es muy bueno para nosotros. Profe, la última vez que hablamos fue por allá en noviembre y recuerdo que usted me decía que había unos puntos que habían dejado escapar del local, que había que recuperarlos por fuera. ¿Cómo se recompuso este camino de Costa Rica para que finalmente pues se metiera así fuera para el repechaje? Bueno, creo que se hicieron las cosas correctamente en ese sentido. Desde noviembre del año pasado hasta hoy ya hemos tenido muchas semanas de trabajo. Hemos reconocido nuevos jugadores y me parece que han respondido bien. Eh, Era necesario que la segunda vuelta fuera diferente. Creo que lo que más ayudó fue eso, el poder entrenar. Y creo que un poco también el que en determinado momento fuéramos o que la respuesta en la parte emotiva fuera muy buena por parte de los jugadores, que así efectivamente fue. Por esa razón, la segunda vuelta del torneo fue pues lógicamente, ya eso es casi que rayando en la perfección, si se quiere, que creo que ya es una palabra demasiado grande, pero hacer 19 puntos de 21 me parece que era en el pensamiento de mucha gente, no, era imposible. Bueno, se hizo y eso fue lo más importante. Profe, uno ve que en Costa Rica pues hay una unión importante pues con la selección, y más en este momento que está jugándose ese paso al Mundial. ¿Cómo ve usted el entorno que hay para esa clasificación de Costa Rica? Yo creo un poco se generó por la forma en que el equipo también empezó a conseguir resultados. Porque en principio la gente estaba en realidad muy desalentada. Había mucha crítica respecto a algunos jugadores, incluso los que tenían más nombre y los más veteranos. La gente decía que no debía estar. Pues había una situación en la cual, pues, lógicamente, no era la mejor. Creo que un poco lo que generó un cambio drástico fue la forma en que el equipo fue poco a poco consiguiendo resultados. Creo que también dentro de la forma de cómo se consiguió, porque ningún partido era fácil. Entonces creo que fue generando un cambio total, una mirada distinta y eso pues se reflejó sobre todo en la última fecha FIFA. Los dos partidos que nosotros teníamos eran muy complicados en calidad de local, el caso de Canadá y Estados Unidos, que eran los dos primeros, y la gente se volcó a ayudarnos. Hubo una campaña incluso a nivel de todos los periodismo acá, de la federación, y eso generó un ánimo muy lindo. Nos acompañaron bastante y mucho y bien. Bueno, creo que nosotros dimos un primer paso para que la gente creyera y después ellos, todo el público, de verdad nos ayudó bastante. Profe, ¿y qué sabe de Nueva Zelanda? ¿Qué ha visto de ese equipo y qué tiene pues como referencia? Es un equipo fuerte, es un equipo físicamente de esos exuberantes, gente muy grande. La fortaleza de ellos es, por ejemplo, su altura, su potencia. Es un equipo inglés de ese inglés anterior, del fútbol inglés, de juego directo, de muy buena pelota quieta. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Esto es de no estar de ninguna manera
dejando de lado cosas solamente porque supuestamente uno es favorito. Me parece que en ese sentido los partidos hay que ganarlos después de que se jueguen y no antes. En ese sentido sí hay que estar muy atento. Y jugar en Qatar, ¿qué significa jugar en Qatar antes del Mundial? Precisamente como estrenando uno de esos estadios y en una sede neutral y un solo partido. Es una cosa nueva, hay que mirarlo con el máximo cuidado. Lo que sí creo que va a haber, no hay ventaja para ninguno de los dos y eso es bueno. Las canchas son bastante buenas. Yo pues estuve mirando ahora que estuvimos con la delegación de Costa Rica, todos los campos de entrenamiento, todas las canchas donde se va a jugar y no tienen un solo pero. La única situación es lo que se va a dar a mitad de año, que el calor es excesivo. Muy posiblemente los entrenamientos tendrán que hacerse en estadios que haya aire acondicionado o si no, en algún sitio por las noches, porque es cuando baja la temperatura. Pero lógicamente va a ser para los dos también esa desventaja. Creo que es una situación bonita, me parece que en ese sentido hay que tomarlo como un buen reto y afrontarlo de la mejor manera. Oye, usted habla de retos y superando a Nueva Zelanda, Dios quiera, ese grupo no está nada fácil. Dos campeones del mundo y Japón, ese es el grupo de la muerte. Es un lindo grupo, o sea que sobre todo si se clasifica, la preparación en todo sentido tiene que ser muy, muy grande, muy alto, de alta exigencia. Pero me parece que es bueno, yo creo que uno nunca tiene que estar pensando como país latinoamericano y sobre todo sin ser ni Brasil ni Argentina, que va a tocar un grupo fácil. Siempre va a ser en, en el, los bombos, siempre va a haber una situación donde tengamos que enfrentar equipos demasiado fuertes. El solamente estar en el cuarto bombo, por ejemplo, como estuvimos nosotros, pues genera que nos escojan y no que uno tenga que escoger o uno pueda escoger. Profe, ¿y qué opina, hombre, de que Colombia pues no vaya a estar en este mundial después de dos mundiales consecutivos y con una generación importante de jugadores, pese al recambio que hay? Bueno, lo más importante de Colombia hoy es que se revise todo, qué se hizo bien, qué se hizo mal. Seguramente si no se clasificó es porque hay algo para cambiar o mucho por cambiar, porque no solamente es esta situación de no clasificar al Mundial, me parece que hace algún tiempo nosotros o tendríamos que estar revisando de qué manera estamos entrenando, de qué manera estamos trabajando, de qué manera la presentación nuestra en el fútbol internacional no ha sido la mejor. Hay algo en el fútbol del campeonato que hay que mejorar. Yo creo que el campeonato hay que mejorarlo. Hay que trabajar mejor en las divisiones menores. Las generaciones, lógicamente, van cambiando poco a poco. Me parece que lo más importante es que hay elementos como para pensar en que se pueda hacer las cosas correctamente de aquí a 4 años. Pero me parece que sí hay que hacer una profunda revisión de lo que es nuestro fútbol a nivel internacional, porque a nivel de clubes y a nivel de selecciones, no solamente las mayores, no ha sido la mejor. Profe, y el debate ahora acá es si elegir un técnico ya o esperar el mundial, porque en el mundial lógicamente hay varios candidatos. Usted puede ser uno de los candidatos fácilmente también para dirigir a la selección Colombia. ¿Usted qué cree? ¿Que los directivos se deben apresurar, deben tener claro el momento, deben nombrar ya, esperar un poco? ¿Cómo ha visto el tema? Bueno, lo que pasa es que yo me declaro impedido para hablar alguna cosa mientras que haya un técnico que esté en este momento dirigiendo la selección, y es Reinaldo Rueda. O sea, no, me parece que sería demasiado grosero el decir, nombren a alguien sabiendo que todavía hay alguien y que, aparte de mi afecto, lo considero un gran profesional. Eso es verdad, profe, pero el contrato de Reinaldo pues está supeditado a una clasificación al Mundial, sin negar pues todo lo que sabe y todo lo que le ha dado también al fútbol colombiano. Profe, de ahora en adelante hay un jugador como Luis Díaz, que es brillante, que deslumbra a nivel internacional. ¿Es la piedra angular de este nuevo proyecto, cree usted? O sea, se siga Reinaldo, no esté Reinaldo, pero un jugador como Luis Fernando Díaz puede ser la piedra angular sobre la que se construya.
Yo creo que uno siempre tiene que tener buenos jugadores y referentes, pero creo que una selección no es solamente jugadores buenos, sino una idea de juego, sinergia, una propuesta donde todo el mundo tire para adelante, independientemente de los nombres, independientemente de las calidades que tengan. Hay veces en que hay jugadores que no tienen tanto nombre y que de pronto son más importantes para una selección. Es un equipo el que juega, no un solo jugador. Me parece que eso es importante tenerlo en cuenta. Y aparte me parece que sería injusto ponerle el peso específico a una clasificación o no a un jugador, en el caso de Luis Díaz. Me parece, si se quiere, bueno, la experiencia que he tenido yo como seleccionador es que siempre pienso en que para mí lo más importante es el conjunto y que ese conjunto tenga cohesión, independientemente de los nombres. Profe, y quedaron nombres importantes con mucha juventud. Si uno mira la selección, pues David tiene 33 años y le da fácilmente para otro mundial. Está Daniel Muñoz, está Carlos Cuesta, jugadores jóvenes. Está Víctor Cantillo, que sigue siendo un jugador que le puede dar para estar en otro mundial. No sé si a Juan Fernando Quintero y a James les dará, no por la edad, sino por de pronto porque continúen en un nivel de élite. Juanfer en Argentina y James pues esperando que pueda entrar a un fútbol de mayor élite. Y hay otros jugadores donde hay recambio. ¿Usted ve muy, digámoslo así, complicado este tema de siempre el recambio generacional? O ve que Colombia viene haciendo pues digamos, una base importante para lo que viene? La noticia mejor que puede tener Colombia es que hay muy buenos jugadores. Talento hay, calidad hay, y creo que los recambios no se hacen de un tajo. Uno no puede sacar 25 y meter otros 25 y empezar de cero, ¿no? Es imposible hacerlo, aparte no es necesario hacerlo. O sea que los que usted menciona son jugadores jóvenes de ya experiencia, son gente que sabe jugar a nivel internacional y eso es bueno. Y le vuelvo a ratificar lo que dije en la anterior pregunta. Para mí lo más importante es que esos que estén ahí conformen equipo, piensen como grupo y que cada uno se ayude para ser el mejor como equipo, no como individualidad. Eso es lo más importante. Profe, usted siempre ha sido también un referente de Atlético Nacional. Ahora en Atlético Nacional está Hernán Darío Herrera y ha hecho una cosa muy importante, que es acercar referentes al club. Entonces, aprovechando que ya estaba la presencia de Pacho, que estaba René Higuita, y en estos días de trabajo acercó a Jimmy Arango, que estaba en la sub-20, para que trabajara los delanteros en las mayores, invitó al profesor Luis Fernando Montoya que estuviera en los entrenamientos, llevó a Gastón Pesuti para que hablara con los arqueros y se está armando un ambiente de hombres referentes, incluso Víctor Aristizábal, el mismo Pedro Sarmiento, y seguro que si usted estuviera aquí, pues también lo hubieran invitado, igual que Hernán Darío. ¿Cómo ve este proceso que está armando Nacional después de ese fracaso, digámoslo entre comillas, internacional, pero que hay un buen momento en el equipo y sobre todo en la liga? Siempre es bueno que haya una sensación de, bueno, el sentido de pertenencia. Eh, un poco el fútbol moderno no te da para eso, no te da para que un jugador esté en un equipo y se sienta dueño del equipo, hincha del equipo, como en determinado momento ocurrió con nosotros. Y creo que lo que hace Hernán es eso, es generar en los jugadores que están ahora eso, que sepan que hay un montón de gente que lo apoya, que sepan que el Nacional no es solamente no sé, una situación de un equipo de paso, sino un equipo donde uno puede generar muchas cosas, independientemente de estar 6 meses, un año o 20 años. Creo que eso es bueno, que se genere una situación diferente. Eh, Hernán es de toda la vida de Nacional. Yo recuerdo cuando empezamos, él está un poquitico más adelante que yo, cuando Subeldía lo puso a jugar. Y aunque estuvo un tiempo fuera, por allá en el América, siempre sabía que uno que era más de Nacional que de otra parte. Me parece que eso es bueno. Generar ese sentido de pertenencia me parece que es muy interesante.
Profe, y también, ¿cómo ve usted el tema? Porque otro de los debates que se generan constantemente en Colombia del fútbol está el tema de los motivadores dentro de los equipos. El Nacional pues llevaron a Luis Alfonso, a Sosa, que viene haciendo también un trabajo muy bien de ánimo. Ahora en este fútbol moderno, donde se mueven tantas distracciones, donde los jugadores no están tan concentrados como de pronto antes, porque la tecnología, por muchas cosas, ¿usted es de los partidarios de que se necesita una persona en la parte mental pendiente de los jugadores? Obvio, y lo tengo desde hace mucho tiempo. Yo tengo un psicólogo deportivo, mm, Felipe Camacho. Estamos juntos desde 2015, y es una persona que trabaja muy bien la mente y no necesariamente solamente motivando. Yo creo que lógicamente la motivación existe, es buena, pero la motivación dura un día. Lo otro es un trabajo mental, un entrenamiento del cerebro, un entrenamiento de la cabeza para ser mejor. Eso se tendría que hacer, no necesariamente solamente con equipos profesionales. Eso se debería o se tendría que hacer desde la base, porque ahí es donde empieza todo. Forjar carácter, buscar que de alguna manera lo que usted dice, que los jugadores entrenen la atención, porque la atención se entrena. Hay un montón de cosas que se deben hacer. Es algo que lo están haciendo muchos equipos en Europa. Por ejemplo, Liverpool tiene un entrenador del cerebro que te da para potenciarlo muchísimo más. Es algo vital. El futbolista sigue siendo una persona y un cerebro que juega, no se piensa solamente con las piernas, como la mayoría de la gente piensa, que es solamente tener habilidad con las piernas y ya, únicamente eso. O sea que soy uno de los que predico que eso es lo más importante. En el caso específico mío, creo que lo que yo he conseguido últimamente se debe a que yo tengo un grandísimo profesional como Felipe, ¿no? Profe, otro fenómeno que se presenta en el fútbol mundial, yo recuerdo que hace unos 20 años uno decía en un grupo del mundial está en Brasil, está Alemania, está España, está Italia, uno sabía, esos pasan y pasan seguro. Hoy lo que sucede en las clasificaciones al mundial, lo que le ocurrió a Italia, un equipo que venía de ganar la Eurocopa, ya no es fortuito, o sea, les está pasando también a los grandes, es porque el fútbol se ha nivelado, el jugador de hoy le pesa más la jerarquía, ¿cómo observa usted el tema? Porque equipo como Italia, dos mundiales por fuera y perder contra Macedonia del Norte, que si llegó allá pues tiene su mérito, pero antes esto no sucedía, antes los favoritos cumplían con ese favoritismo. No sé, si se habla tanto de que es una sorpresa grande es porque normalmente siempre ha ocurrido lo normal, que clasifique Italia. Pero lo que usted dice respecto a que hay muchos más equipos que han crecido y que pues ahora son muchos más los que te puedan competir, es cierto. Por ejemplo, acá en Centroamérica, hace, no sé, hace 8 o 9 años nadie hablaba y daba un céntimo por Canadá, ni por Estados Unidos siquiera, aunque Estados Unidos medio estaba sacando la cabeza. Hoy son el primero y el segundo, o los que mejor están jugando. Entonces ya, por ejemplo, para México no es fácil eh, competir. Para México antes era muy fácil competir, porque le ganaba fácil a todo el mundo. Entonces, es lo mismo en muchas partes. Un poco, eso se dio en Sudamérica, aunque esta vez no se notó tanto, porque hoy otra vez se volvió la diferencia grande entre Brasil y Argentina y los demás. Pero hubo un momento en que Colombia sacó la cabeza, Ecuador sacó la cabeza, Uruguay siempre estaba ahí. Bueno, pero me parece que es cierto que ya hay muchos más países que son mucho más competitivos que antes. Profe, y hablando de antes, a usted le tocó difícil en Costa Rica esa transición de pronto de los que hicieron un gran mundial con Jorge Luis Pinto en 2014 y los nuevos valores de Costa Rica que también están saliendo y se están exportando. ¿Cómo le ha ido usted con ese proceso de ese recambio? Ha sido difícil porque un poco yo lo que menciono acá en Costa Rica con la gente, bueno, retomando lo que mencioné en el caso de Estados Unidos y Canadá, me parece que sin involucionar, sin estar pensando en que Costa Rica rebajó su nivel, de pronto se quedó en el mismo nivel y los demás subieron
y Costa Rica no se dio cuenta. No se dio cuenta y aún clasificando en el Mundial pasado, un poco perdió la brújula respecto a esa transición. Bueno, hoy estamos haciendo una cosa casi que una transición express, ¿no? Algo que donde estamos, bueno, colocando un chico de 17 años a jugar y jugó contra Canadá en Canadá, después jugó contra Estados Unidos, o otro muchacho que nunca había jugado un partido oficial con las mayores y enfrentó a Estados Unidos y lo hizo bastante bien. Bueno, es un poco eso lo que estamos buscando. Y creo que lo más importante es que nos han dado el espacio para trabajar. Esos microciclos de trabajo, esas semanas, hemos empezado a hablar de fútbol desde el más sencillo, de lo más sencillo, lo más tranquilo, como si fuese un club. Y eso nos ha ayudado mucho a conocer. Y después también como a estar frecuentándonos mucho, hablando mucho, poniendo claros cuáles son los objetivos, vendiendo bien ese objetivo y me parece que los muchachos nos han copiado todos y nos han ayudado mucho a conseguir cosas desde lo anímico, me parece que es importante. Después, con algunas limitantes en determinado momento, el equipo ofensivamente no está todavía fuerte, pero poco a poco hemos ido mejorando. Defensivamente es muy bueno. Creo que esa sensación de que todos los días estamos dando un poquitico más y progresando más, nos está dando confianza. Y entonces esa transición express me parece que ha resultado bien interesante. Profe, ¿y cómo ve usted el tema de los técnicos colombianos? Porque uno ve que hubo un momento donde estaba usted, estaba Reinaldo, estaba Bolillo, estaba Pinto, estaban los cuatro en Centroamérica, estuvo pues también Juan Carlos Osorio. Hoy uno lo ve a usted, Hernán pues volvió a Panamá digo, volvió a Honduras, en este momento en Honduras en una situación complicada, pues recibía un equipo en un gran déficit de puntos y me imagino que estaba trabajando para lo que será el próximo mundial. Pero ¿cómo está viendo usted la proyección del técnico colombiano, sobre todo a nivel internacional? Donde menos creen en nosotros es en Colombia. Después, me parece que hay un reconocimiento de lo que nosotros hacemos. No es fácil que haya, por ejemplo, técnicos colombianos que haya ido a mundiales como los que como lo que hemos logrado, los que usted mencionó. Aparte de Francisco Maturana, pues que ya está en otras circunstancias, pero me parece que lo de nuestro ha sido bueno. Y después, me parece que en Colombia hay muy buenos entrenadores. A mí lo que más me gusta es ver entrenar en Colombia a todos estos muchachos no, pues gente que tiene, de pronto no ha tenido la oportunidad de trabajar internacionalmente, pero por ejemplo Alberto Gamero es espectacular, Hernán Torres es un técnico ya de mucha capacidad, Diego Corredor, mi asistente técnico es de lo mejor que yo he visto como entrenadores en Colombia, John Bodner, Boder, bueno, hay un montón César de Torres, los otros. Flavio, o sea que hay un montón de técnicos que tienen capacidad como para dirigir cualquier instancia, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel internacional. Profe, usted toca un punto importante. A veces aquí los desconocen y uno se pone a ver los equipos de la Liga Colombiana y uno diría que el único técnico veterano es Julio Comesaña. Pues estaba Osorio en América, pues no le fue bien. Eh, ¿Cómo ve? Hay una brecha muy grande entre esos técnicos nuevos que están saliendo y entre esos técnicos anteriores, porque yo buscaba y me cuesta encontrar más allá de Comesaña. Pero no sé hasta qué punto eso es una brecha. Yo no sé, por ejemplo, creo que yo tengo los mismos años que Hernán Torres, por ejemplo. Ujú. O que Alberto, bueno, jugué en contra de Alberto, éramos jugadores en en la misma época, o sea que me parece, pero también es lógico que se vaya presentando esa transición o ese cambio generacional de entrenadores. Es lógico que algunos estemos más cerca del retiro que otros muchachos que están empezando que tengan 45 años. Eso es lo más lógico también que se presenta. Lo que sí es que eh, la capacidad de, por ejemplo, de Julio, uno no la puede dejar de lado porque tenga los años que tiene. Sigue siendo alguien muy importante, interesante para dar un montón de conocimientos y creo que eso es vital, es necesario. Hoy, pues, yo creo que ahí es una situación donde uno como que
o a los jóvenes lo miran y de pronto no los ven porque están muy jóvenes, y a los viejos nos miran y ni les llama la atención porque estamos viejos. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la verdad? Ninguna de las dos. La verdad es la capacidad que uno pueda generar eh, en determinado momento, no solamente con resultados, sino con hechos dentro del campo, conformando equipo. Profe, ¿cómo analiza los clasificados por Sudamérica? Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador y ahora pues Perú también en el repechaje. ¿Cómo ve ese grupo de equipos suramericanos? Fue muy lógico todo, muy lógico todo. El único sorpresivo, porque empezó regular, fue Perú. Perú, hubo un momento en que Perú estaba por allá, en el octavo puesto y muy lejos, y de pronto empezó a sumar, 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 sumar. Y eso indica a las claras que todos los procesos hay que respetarlos. Lo de Gareca es de ya más de 6, 7 años, y entonces me parece que es el mejor camino. Ecuador no ha dejado de crecer. Bueno, yo recuerdo cuando nosotros estuvimos allá, y lo que han crecido, lo que se ve en esta gente joven, la rebeldía de estos jóvenes me parece interesante y bueno, y estuvieron muy regulares durante toda la clasificación, y es complicado porque eran muy jóvenes. La pregunta que en principio se hacían era, bueno, ¿esos se sostendrán de la cabecita? Bueno, se sostuvieron y bien. Y eso indica que están trabajando de la mejor manera. Los demás en una situación lógica. Brasil, Argentina, bueno, lo demuestran no solamente a nivel de selección, sino a nivel de clubes. Son los que pelean todas las Copas Libertadores y las Copas Suramericanas. Y Uruguay me parece que también es aunque se haya ido el maestro, siguieron con la misma idea. O sea, me parece que es muy lógico la clasificación de Suramérica. Profe, lo de Scaloni, pues muy sorpresivo por lo de él. Él venía haciendo divisiones menores y encontró el camino y sobre todo para enrutar a Messi dentro de esa estructura. Y hoy Messi es importante, pero es importante por Argentina, porque no es un equipo que lo hace importante adelante. Se esperaban que Messi sí era importante a Argentina. Y con Scaloni uno ve, es el equipo haciéndolo importante a él. Bueno, sí, es un poco lo que hablé ahora cuando usted mencionó el caso de Luis Díaz. Es eso. Un entrenador bueno es el que conforma equipo, no es el que solamente se sostiene o que hace que lo sostenga un solo jugador. Es imposible hacerlo. Me parece que lo de Scaloni es bueno desde que inició, porque a él, aún teniendo, bueno, él casi que era alguien que estaba de paso también, pero con resultados y con un buen mensaje se fue quedando, pero siempre pensando en equipo. Eso fue lo más importante. Profe, pues muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. Siempre será importante hablar con usted de fútbol, también transmitirle que para nosotros es un orgullo que usted nos represente como nos está representando. Vamos a hacerle mucha fuerza a Costa Rica en ese repechaje. Y nada, profe, hasta una próxima oportunidad. Siempre muy amable con el colombiano. Un fuerte abrazo y usted sabe que acá lo queremos mucho. Muchísimas gracias, muy amable. Hay una cosa que yo soy consciente. Si yo estoy por fuera, estoy representando a mi país. Estoy feliz de representarlo bien en este momento. Muchas gracias.